Buenas tardes, profe. Ay, buenas tardes, Buenas chicos. tardes, profesor. Buenas tardes. En un momento empezamos, chicos.
Hola chicos, espero que estén teniendo una muy buena tarde. En un momento vamos a iniciar con la clase como tal, pero en lo que van llegando sus demás compañeros, ya que faltan unos cuantos, ¿me podrían ir diciendo qué recuerdan de las últimas clases que hemos visto? Más o menos, ¿qué es lo que recuerdan que vimos en la última clase o en la anterior a esa? ¿Se acuerdan? Estábamos viendo hacia dónde iban las fuerzas, más que nada, y Ujú. cómo calcularlas. Bueno, más bien, su fórmula o cómo se escribían. Sí, sí lo vimos, vimos sí hacia dónde van sus fuerzas, dependiendo de dónde van, si son positivas o negativas, y sí. ¿Y qué más estuvimos viendo? ¿Alguien se acuerda? Aparte de eso. Bueno, parecía ser que no. Y eso es un poquito malo, pero bueno. Parece Ah, que anduvimos viendo sobre las fuerzas sobre un brazo de palanca, ¿no? sí, se le llama Sí. momentos. Bueno, perdón. Ah, sí, de momentos de rotación. Ajá. Sí, bueno, se les conoce como momentos de fuerza o torque, pero sí, lo que provocan es una rotación. Sí, exactamente. Bien. Voy a empezar a compartir pantalla, chicos. Permítanme un segundo. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla, Perdón, chicos? sí, sí. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Entonces, estábamos viendo este ejemplo, no sé si se acuerdan, que nos habíamos quedado en este ejemplo, en el cual, bueno, ya habíamos visto anteriormente. No, de hecho nos quedamos en este, perdón. Ya habíamos visto anteriormente este ejemplo donde tuvimos que calcular la ecuación que nos daría la suma de las fuerzas, bueno, suma de momentos, mejor dicho, en las cuales se alcanza el equilibrio. Es como tal el tema que habíamos visto, ¿no? Cómo saber qué ecuación hace que en esta imagen se alcance el equilibrio. Es como tal lo que calculamos, pero lo que hicimos prácticamente fue calcular los momentos y sumarlos, ya que la ecuación de equilibrio nos dice que si sumamos todos los momentos y estos nos dan cero, significa que está en equilibrio el sistema. ¿Eso sí quedó claro, chicos? ¿O hay alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Entonces, teníamos este ejercicio que... Profe, yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? O sea, aunque las fuerzas sean diferentes, siempre tiene que dar cero. Sí, bueno, de hecho, por lo general cuando tenemos un sistema así, hay al menos una o dos incógnitas, ¿no? Una o dos fuerzas que no conocemos. En este caso, el ejemplo nos lo dan así. Nos dan la imagen con tres fuerzas aplicadas y con dos puntos de apoyo. Las fuerzas aplicadas, lo que es la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, puede que las conozcamos. Puede que F1 valga 5, F2 valga 3, F3 valga 7 newtons, ¿no? Y esas fuerzas las vamos a conocer. Pero los puntos de apoyo no conocemos cuánto valen sus fuerzas. Esas, de hecho, hay que calcularlas. Lo que nos suelen pedir los ejercicios es calcular cuáles tienen que ser estas fuerzas, cuándo tiene que valer la fuerza en A y cuándo tiene que valer la fuerza en B para que haya equilibrio, ¿no? No es tanto de que no importa si las fuerzas son diferentes, sino que por lo general nos dan unas incógnitas, fuerzas que no conocemos, ¿no? En el ejercicio y que nosotros tenemos que calcular cuánto valen esas fuerzas para que se cumpla que la suma de estas fuerzas den cero y también la suma de momentos de cero. ¿Se entiende? Sí, ¿O no se? profe, Ok. gracias. De nada. De hecho, vamos a hacer un ejemplo en el cual nos piden eso mismo, ¿no? En este ejemplo dice la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza es. Aquí nos piden calcular cuánto vale la fuerza F. Nos están dando la fuerza de 40 newtons que está a la derecha, ¿no? Voy a aprovechar para estrenar esto. Tenemos aquí esta fuerza de 40 newtons que está a la derecha. Esta es una fuerza conocida. Nosotros sabemos cuánto vale, ¿no? Y sabemos su ubicación. Está a 5 metros desde... ¿Este no era? ¿Era este? No, era este. Ajá, está a 5 metros, ¿no? Del punto de apoyo A. Aquí tenemos el punto de apoyo A y esta fuerza está a 5 metros. Entonces nosotros podríamos calcular el momento
que está ejerciendo esta fuerza. ¿Alguien sabe cómo se calcula este momento? ¿Cómo calcularíamos el momento que está generando esta fuerza? ¿Se acuerdan? Creo que se multiplicaba Yo no me por... acuerdo. Ok, ¿estaba alguien comentando que se multiplicaba? Es como las fuerzas están yendo para abajo, es decir, negativo, Ujú. se tienen que sumar todo, ¿no? Es menos F1, luego, luego 2 por 2, perdón. Ok, bueno, sí podríamos hacer la suma de momentos, ahorita la vamos a hacer de hecho, pero yo me refiero a solamente el momento que genera esta fuerza. No todos, nada más este. Me habían dicho que multiplicando, muy bien, pero ¿qué tenemos que multiplicar? ¿Cuánto por cuánto? 40 40 por newtons 5. por 5, que es la distancia. Exactamente, y el 40 tendría signo Igual a negativo. Ajá, sí, 40 por 5 es igual a 200, sí. Entonces, 200. sería nada más que negativo, ¿no? Porque la fuerza va hacia abajo, la fuerza tiene un signo negativo. Si quieren, voy a escribirlo aquí arriba. Vamos a escribir que el momento 1 lo vamos a llamar. Va a ser igual a los 5 metros por los menos 40 newtons. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Así como tal van a venir en nuestro examen, o sea, la magnitud de la fuerza F es, la balanza es, y así nos van a poner la representación en el dibujito. Sí, en teoría sí. Deberían de venir más o menos estos ejercicios. No es tan común que pongan ejercicios de momentos. De hecho, por eso quería pasarme el tema un poquito rápido, pero tampoco les voy a pasar el tema sin que se lo aprendan. Pero no es tan común porque ese tema es un tanto avanzado, es de los más difíciles que hay. Entonces, si vieron ejercicio, tal vez venga uno o dos, ¿no? Pero sí les vendría con el dibujito y las fuerzas. Porque si les viene por el puro enunciado, es muy difícil poder representarlo, ¿no? Poder entenderlo. Entonces, por lo general, les va a venir un dibujito. ¿Ok? Ok, Entonces, gracias, profe. de nada. ¿Hasta este punto se entiende qué es lo que hicimos? Sí, De hecho, aquí podemos sí. marcar que lo que está haciendo esta fuerza es que va a hacer que esta viga gire. Se suele marcar así. Y lo llamamos momento 1. Entonces, aquí estamos generando un momento en este punto. Y ya, bueno, ahora, dice que debemos encontrar la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza. Hay que recordar que cuando se equilibra la balanza, la suma de momentos da 0. Entonces, técnicamente tendríamos que venir y poner aquí la suma, este es el símbolo de suma, de momentos en el punto A, porque el punto A es el que estamos analizando, ¿no? Aquí el punto A es nuestro punto de apoyo y es el que nos importa. Entonces, se me borró, pero bueno. La suma de momentos en A debe ser igual a 0. Entonces, esto quiere decir que debemos de sumar el momento 1 más el momento 2 y esto nos debe dar 0. Nosotros ya sabemos que el momento 1 vale menos 200 newton por metro, es la unidad. Y a esto se le va a sumar el momento 2 y esto nos debe dar igual a 0. Sabiendo que menos 200 newtons por metro más M2 es igual a 0, ¿cuánto valdría M2? ¿Quién me puede 200. decir? Exactamente. M2, perdón que me estoy yendo en diagonal. M2 debe valer 200 newtons por metro. ¿Ok? Sabemos cuánto debe de valer este momento. Entonces nos regresamos a la imagen. Lo voy a marcar, a ver si puedo marcarlo con otro color. Con azul. Bueno, con verde. Tenemos aquí un momento que debe ser positivo, por lo cual va en contra de las manecillas del reloj. Los momentos positivos van hacia abajo. Y este va a ser nuestro momento 2. Y este debe valer, a ver, perdonen, debe valer 200 newtons. Lo voy a borrar. ¿Cuál era el borrador? Creo que era este. Sí, perdonen. Es que nos acaban de dar una tableta gráfica para dibujar mejor. Y y todavía no me acostumbré del todo. Bien, entonces tenemos 200 newtons por metro. Es lo que debe de valer M2. Nosotros aquí tendríamos que multiplicar ¿cuánto para obtener el momento en este punto? ¿Qué tenemos que multiplicar? Para obtener el momento de la fuerza F. Sería F1 por 2.
Nada se llama F, así que sí sería F. Momento 1 por momento 2 o más momento 2. Perdón. Es que se me cambió esto. Ahí está. Es F, simplemente. No, no dice F1, no tiene nombre, ¿no? La otra nada más dice 40 newtons, pero bueno, se entiende que es esta, ¿no? Que es F. Por 2. La fuerza va hacia abajo, ¿no? Pero también, me equivoqué. También la distancia va hacia la izquierda. Entonces sería menos F Menos F por menos por menos 2. 2. Exactamente. Entonces, voy a ponerlo aquí abajo porque creo que se va a entender mejor. M2 es igual a menos por menos nos da más. Así que simplemente podríamos poner 2F. Y a la vez sabemos que 2F o el momento 2 es igual a 200 newton por metro. De hecho, esto es 2 metros F. Porque sabemos que son 2 metros, ¿no? Ya tenemos la unidad. 2 metros y por F es igual a 200 newtons por metro. Sabiendo esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, despejar, ¿no? Si era F es igual a 200 newtons por metro entre 2. Entonces, entre 2 metros. Los metros con metros se eliminan. Y entonces la fuerza, ¿cuánto sería? 100. 100. 100 newtons. ¿Ok? Entonces, teniendo una fuerza de 100 newtons en donde está la F, nosotros podríamos alcanzar el equilibrio. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok. Nosotros. Profe, ¿Qué pasó? discúlpeme, ¿cuál es el M2? M2 es el momento que se está formando por la fuerza que está a la izquierda. M1 es el momento que se forma por la fuerza de 40 newtons. Y M2 es el momento que se forma por la fuerza que está a la izquierda, que no conocemos. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, podríamos saber que la respuesta es 100 newtons. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, aquí están las ecuaciones, ¿no? Tenemos igual, aquí lo toman como torque, ¿no? Recuerden que es torque o momentos. Muchas veces toman la M de momentos o toman tau de torque. Entonces, aquí ellos tomaron tau de torque. La suma de torques debe ser igual a 0. Entonces, T1 más T2 nos debe dar igual a 0. 2 por F, que es la distancia a la que estaba la fuerza F, por F, que es la fuerza que se está aplicando, más los menos 200 newtons por metro, que de hecho, bueno, sí. Aquí lo hicieron, lo tomaron al revés, tomaron el sistema al revés, pero bueno, es igual. Nos da que 2 metros por F es igual a 200 newtons por metro entre 2 metros es igual a F, entonces F es igual a 100 newtons. Es exactamente lo mismo que hicimos, y entonces sabemos que la respuesta es el inciso A. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, sí, ¿por qué se divide? ¿Mande? No escuché bien. ¿Por qué se divide? O sea, después tenemos los 200 newtons, que es Ajá. donde ya está, ¿no? Pero no entiendo por qué después se divide entre 2. Ok. Tenemos que M2 es igual a, era 2 metros por F, ¿no? Y esto va a ser igual a 200 newton por metro. ¿Esto sí se entiende? Sí, eso sí. Ok. Simplemente es un despeje. Hay que despejar F. F es la variable que nos importa. Es lo que hay que obtener. Nosotros ya conocemos cuánto vale 2 metros, porque 2 metros vale 2 metros, ¿no? Y el momento 2 sabemos que vale 200 newtons por metro. Por lo cual, si el 2 metros se está multiplicando a la F, al otro lado de la ecuación, si lo queremos pasar a la derecha, va a pasar dividiendo. Entonces sería 200 newtons por metro. Y esto, el 2 metros está multiplicando a la F, pasa dividiendo. 2 metros. Entonces, en este punto, ahí está. Se eliminan las M's, ¿no? Se elimina una M con la otra. Entonces, el resultado nos va a quedar completamente en newtons. Que de hecho, así sabemos que lo hicimos bien.
porque si el resultado nos queda en las unidades que queremos, significa que bueno, en varios casos significa que lo hicimos bien. Entonces simplemente F va a ser igual a 200 entre 2, que serían 100. Y nos quedaría el resultado en newtons. Es un despeje. Se divide entre 2 por el despeje por estos 2 metros que se están multiplicando aquí. En este punto. Ah, me equivoqué de botón. Pero bueno, por estos 2 metros, ¿no? Era este. Por estos 2 metros que se están multiplicando aquí, es que lo estamos dividiendo entre 2. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, ya después de que se sacó los newtons por metro que se tiene, Ujú. ya después se saca con la fórmula que en realidad es, que es F por 2. Por la distancia. O sea, Ajá, nosotros calculamos cuánto debía valer el momento 2 siguiendo la condición de equilibrio, ¿no? Si nos vamos a la condición de equilibrio nos dice que M1 más M2 debe ser igual a 0. Por lo tanto, estos 3 puntitos significan por lo tanto. Se utiliza en matemáticas, casi, o sea, eso se ve más después, pero significa por lo tanto, M2 es igual a menos M1, ¿no? Si hacemos el despeje, M1 está sumándose, tiene signo positivo, se pasa con signo negativo. Entonces sería menos M1 y como M1 vale 200, M2 es igual a 200 newtons por metro. Aquí arriba me faltó los metros. Bueno, no lo voy a poner por verde, pero faltó los metros. Entonces, nosotros sabemos cuánto debe valer M2 y ya tenemos aquí la fuerza. O sea, tenemos que se está ejerciendo una fuerza en este punto. Sabemos que hay un momento en este punto y ya sabemos cuánto se supone que debe de valer. También tenemos la distancia a la que está del punto de apoyo. Entonces, tenemos la distancia a la que está esa fuerza, tenemos la fuerza que se está ejerciendo en ese punto y está generando un momento y sabemos cuánto debe valer ese momento. Lo que no sabemos es cuánto vale la fuerza. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la fuerza. Entonces, este momento, en este punto, se calcula multiplicando la fuerza, ¿no? F por 2. De ahí es donde sacamos el 2 metros por F, porque sabemos que en este punto hay un momento que es igual a 2 metros por F, y eso debe ser igual a 200 newtons. Entonces, simplemente es despejar y obtenemos los 100 newtons. ¿Se entiende? sí. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a pasar a un nuevo tema, al fin, y es la ley de la gravitación universal. Todos conocemos la gravedad, o quiero pensar eso, ¿no? Que es lo que nos atrae a nosotros hacia el piso. Pero en realidad, todos los cuerpos ejercen gravedad. Todos los objetos ejercen cierta gravedad, nada más que es muy pequeña, ¿no? La gravedad es muy pequeña y por eso nosotros no la solemos notar. Pero todos los cuerpos ejercen gravedad. La Tierra ejerce mucha gravedad porque es muy grande, ¿no? Y por eso nos atrae hacia el piso. Si nos fuéramos a la Luna es más pequeña, ¿no? Entonces, la Luna, como es más pequeña y es menos densa, o sea, pesa menos, básicamente, bueno, no pesa menos, tiene menos masa, es el término correcto en física, va a tener menos gravedad, ¿no? Júpiter es un planeta más grande, tiene más masa, entonces va a tener una gravedad más alta, más grande. Y esta gravedad que tiene cada uno de los objetos se puede calcular con esta fórmula. Esta fórmula es la ley de la gravitación universal y nos dice cuál es la fuerza de atracción en newtons de básicamente dos objetos, ¿no? Dos objetos que esos objetos deben tener una masa y deben de estar a cierta distancia. Entonces, dependiendo de esto, la fuerza que va a ejercer un objeto sobre otro es diferente. Aquí tenemos que tenemos una G, ¿no? ¿Era este? No, era este. No, era este. Ahí está. Ahí está. Tenemos esta G, ¿no? Esta G es una constante de gravitación universal. Aquí lo marca. Esta nunca va a cambiar, o sea, esta simplemente debemos ponerla en la fórmula y listo. Nada, se pone la G para que sea más simple la fórmula, pero básicamente G, la constante de gravitación universal, vale 6.67 por 10 a la 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Es una constante que nunca va a cambiar. De aquí tenemos una que dice M1 y otra que dice M2. Esto se refiere a las masas de los objetos que estamos midiendo cuánta atracción hay entre ellos. Estos objetos se van a atraer entre sí. Aunque nosotros, o sea, sabemos que estamos siendo atraídos hacia la Tierra, vamos hacia abajo,
técnicamente la Tierra también está atraída hacia nosotros. O sea, la fuerza que se ejerce es por ambas partes. Nosotros ejercemos una fuerza hacia la Tierra y la Tierra ejerce una fuerza hacia nosotros. Trata de hacer que estemos unidos. Esa es la ley de la gravitación universal. Entonces, esta fuerza depende de las masas de los objetos. Las masas, recuerden que es lo que se mide en kilos, en kilogramos. Es lo que nosotros tomamos como peso, pero realmente es la masa de los objetos. Entonces, entre más masa tenga un objeto, más va a ser esta fuerza. Por eso les digo que la Tierra ejerce mucha fuerza y hace que estemos pegados al piso. ¿Por qué? Porque su masa es muy, muy grande, ¿no? Si midiéramos su masa, sería muchísimo más que la de un humano, por ejemplo. Y esto se divide entre la distancia al cuadrado. La D significa distancia. ¿A qué distancia están esos dos objetos? Como está dividiendo la distancia, entre más grande sea la distancia, más pequeño va a ser el número. Entre más pequeña sea la distancia, más fuerte va a ser la fuerza con la que se atrae. Entre más cerca estén los objetos, más se van a atraer con más fuerza, y entre más lejos estén, con menos fuerza se van a atraer. También, entre menos masa tenga un objeto, menor va a ser esa fuerza. Entre más masa sea un objeto, mayor va a ser esta fuerza. ¿Se entiende este punto? Sí. Sí. Bien. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Y aquí dice? O sea, ¿qué pasa si aumentamos la distancia al doble? Vamos. ¿Le puedes dejar tantito en la otra Claro. aplicación? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa si aumentamos la distancia al doble? Vamos a imaginar que G por M1 por M2, en este caso, vale 1, ¿no? Y entonces la distancia, primero tenemos una distancia de 1 metro, vamos a decir. Ya, profe. Sí, está bien, gracias. Imagínense que lo de arriba, ¿no? Vale 1. Y la D, primero vale 1. ¿Cuánto sería la fuerza? Bueno, si quieren lo digo, para que se entienda ¿Puede mejor. repetir la pregunta, profe, por favor? Sí, ahorita la voy a poner. Imagínense que esto de aquí, todo lo de arriba, si lo multiplicamos, nos da el resultado de 1. Vamos a imaginar eso. Y después, en la parte de abajo, vamos a decir que D también vale 1. Y está al cuadrado. Pregunta, ¿cuánto va a valer esto? 1. 1, ¿no? Mm, La fuerza va a ser Uno. de 1. Creo que eso es bastante simple. Ahora, ¿qué pasa si esta fuerza, en vez de ser de 1, es de 2? ¿Cuánto va a valer? 0.5. 0.25. 0.25. ¿Por qué 0.25? Porque este 2 está al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, sería un cuarto. Si multiplicamos 1 entre 4 o un cuarto, vale 0.25. Entonces, si aumentamos la distancia al doble de un objeto, la fuerza no se divide entre 2, sino que se divide entre 4, ¿no? La fuerza, en vez de ser el doble de fuerte, si duplicamos la distancia a la que están, se vuelve un cuarto de fuerte. ¿Por qué? Porque la distancia está al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué pasa si esto vale 3? 3 al cuadrado va a ser un noveno. Va a valer más o menos como 0.5. Digo 0.1, más o menos. Déjame, tenía por aquí mi calculador. O me podrían decir ustedes, no, aquí está, aquí está. Sería 3 al cuadrado es 9, ¿no? 3 por 3 da 9. Y da Entonces, 0. sí, daría 0.11, básicamente. Entonces, se redujo mucho más la fuerza, ¿no? La fuerza, bueno, como depende de la distancia, pero la distancia está al cuadrado, se reduce un montón si la distancia aumenta un poquito, ¿no? Como está al cuadrado ese número, aumenta muchísimo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos, vamos a decir que tenemos G que vale 1? Les digo, esto no es así, pero vamos a decir que G vale 1. Tenemos la masa 1 que vale 1 también, y la masa 2 que vale 1. Vamos a simplificar las cosas. Y la distancia abajo, el resultado ya nos da 1. Obviamente aquí tendríamos 1, ¿no? Al principio. Ahora, ¿qué pasa si reducimos a la mitad las dos masas? En vez de que valgan 1, valen 1/2. Las dos. ¿Cuánto sería el resultado?
1. 1. No, se están multiplicando, no se están sumando. ¿Cuánto es un medio por un medio? 1. 1 entero. 1 entero. ¿Ya vieron fracciones, chicos? Cuando multiplicamos fracciones, hay que recordar que lo de arriba se multiplica entre sí y queda arriba. Y lo de abajo también se multiplica entre sí y queda arriba. Es un cuarto, ¿no? Un cuarto. Ajá. ¿Sí vieron fracciones, chicos? Sí. Sí. Ok, me preocupan un poco. Tal vez debería repasar un poquito fracciones. Y no lo digo en mal plan, lo digo Es en ley serio. de sándwich, ¿verdad? No, La- ley de es Bueno, de, de es cuando se división. dividen. Ajá, la ley de sándwich es cuando se dividen. Por ejemplo, si tuviera un medio entre un medio. Pero iba a dar lo mismo, de hecho. Bueno, un medio entre dos daría lo mismo. La ley del sándwich, sé que no es de esta clase, pero lo vamos a ver. De hecho, un medio entre un medio daría 1. Ahí sí, porque se multiplica el primero, lo de arriba, con lo de hasta abajo, y nos daría 2. Y se coloca arriba, y después se multiplica lo del medio y se coloca abajo. 2 por 1, 2. Nos daría 1. entero. Un entero. Con la ley del sándwich es con divisiones. De multiplicaciones, para mí se me hace más fácil, porque literalmente nada más multiplicas todo y ya, ¿no? Lo de arriba lo multiplicas entre sí, queda arriba. Lo de abajo lo multiplicas entre sí, queda abajo. Entonces, nos daría un cuarto, ¿no? La fuerza, otra vez 0.25. Si las dos masas las reducimos a la mitad, es como si estuviéramos multiplicando por 0.5 por 0.5 al resultado final. Un cuarto del resultado final. Si reducimos ambas masas a la mitad, nos daría 0.25. Pero si nada más, por ejemplo, si nada más reducimos una a la mitad, ¿cuánto nos daría? Es un medio. Un medio, exactamente. Si nada más reducimos una, no se reduce tanto. Entonces, eso es más que nada para que vayan viendo más o menos cómo se va a aplicar esta ley. Si aumentamos la masa de uno de los objetos, va a aumentar esta fuerza. Si aumentamos la masa de ambos objetos en la misma cantidad, va a aumentar el doble, ¿no? Prácticamente. Si las dos aumentan al doble, va a aumentar 4 veces. Si la aumentan 4 veces, va a aumentar 8 veces. Y así nos vamos. Y en la distancia, entre más agrandemos la distancia, más se va a reducir la fuerza, pero por mucho. Como está el cuadrado, se va a reducir por mucho esta fuerza. ¿Se entiende estos puntos? Sí. No lo entendí muy bien, profe. Ok, bueno, igual Yo tampoco, profe. se va a ver por las... Esto es nada más que para que se vayan dando una idea, más o menos, de cómo se va a comportar la fuerza dependiendo de las cantidades. Simplemente, si tenemos un objeto muy pesado con otro objeto, va a haber cierta atracción, ¿no? Si nosotros separamos esos objetos, la fuerza va a ser menor, van a tratar de juntarse menos. Si las alargamos todavía más, la fuerza va a disminuir muchísimo, va a tener muy poca fuerza de atracción, casi no se van a atraer entre sí. Si un objeto que era muy grande lo hacemos más pequeño, también va a reducir esa fuerza. Aunque estén juntos, si están a la misma distancia y reducimos la masa de uno, que sea más pequeñito, que tenga menos materia, entonces la fuerza se va a reducir. Si en cambio este objeto gana masa, es más grande, tiene más masa, entonces esa fuerza va a aumentar. Es lo único que estamos tratando de entender, ¿no? Cómo se comporta esta ecuación, pero ahorita igual vamos a ver unos ejemplos, así que no hay tanto problema. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces aquí tenemos un problema en donde nos dice a qué distancia se encuentran dos masas de 3 por 10, perdón, a la menos 2 kilogramos y 7 por 10 a la menos 3 kilogramos, si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 8 por 10 a la menos 9. Aquí nos están dando varios datos. Vamos a anotar primero, déjame anotarlo aquí, vamos a anotar que la masa 1 es igual a 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Kilogramos. La masa 2 es igual a 7, bueno, se ve muy pequeño, 7 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Tienen su calculadora a la mano, por cierto, chicos? Sí, maestro. Ok. profe. Ok, porque ahorita vamos a hacer estas operaciones. Tenemos 8 por
10 a la menos 9 newtons de fuerza. Y la constante de gravitación universal, esta la tengo que checar de la ecuación, era 6.67, ¿no? Sí. 6.67 por 10 a la 11. Ahí está. Y era newtons al cuadrado. Sí, ¿no? No, newtons por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Ok. Cierto, cierto. Newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Las unidades no importan nada en esta parte. Entonces tenemos la fórmula. Ahí vamos a anotar los datos que ya tenemos en el ejercicio. Aquí tenemos la fórmula que dice que la fuerza es igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Pero lo que nos están pidiendo aquí es calcular la distancia, ¿no? Entonces, nos pide calcular la distancia, entonces tendríamos que despejar la fórmula. Lo voy a hacer aquí. Tenemos que la fuerza es igual a G por M1 por M2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, queremos despejar la distancia. Tiene que pasar, bueno, está dividiendo de este lado, tendría que pasar multiplicando de este lado, ¿no? Entonces, tendríamos que F por D al cuadrado sería G por M1 por M2, básicamente. Y ahora, la fuerza está multiplicando, entonces para el otro lado pasaría dividiendo, ¿no? Se intercambian. De hecho, cuando queremos, si queremos obtener esta variable, vamos a decir, D, la información de la distancia, y tenemos la fórmula de fuerza, simplemente se intercambian. La distancia se pasa para acá y la fuerza se pasa para acá, como acaban de ver. Sería distancia al cuadrado es igual a G por M1 por M2 entre F. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para poder obtener solamente D, solita? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Una raíz. Una raíz, exactamente. Entonces sería G por M1 por M2 sobre F. Sí se ve en el despeje, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Ok, entonces tenemos esta ecuación. Esta es la ecuación que vamos a estar utilizando, ¿no? No vamos a utilizar esta porque esta no nos sirve. Ya tenemos la fuerza como tal. Ya sabemos cuánto vale la fuerza. Lo que necesitamos saber ahora es cuánto es la distancia. Entonces vamos a anotar la fórmula aquí. Distancia es igual a G por M1 por M2 entre la fuerza. Ay, Dios. Ok, ahí está. Entre la fuerza y la raíz de todo esto. Ahora, lo único que teníamos que hacer vendría siendo sustituir estos datos. D, bueno, aquí está muy arriba. D va a ser igual a la constante de la gravitación universal es 6.67 por 10 a la 11, ¿no? Esto lo tenemos que multiplicar por la masa 1, que es de 3 por 10 a la menos 2, y por la masa 2, que es de 7 por 10 a la menos 3. Simplemente estamos sustituyendo los datos de la fórmula, ¿no? Abajo iría la fuerza, que es de 8 por 10 a la menos 9. Y de todo esto le tendríamos que sacar la raíz. Entonces, para empezar, ¿sí se entiende lo que hice, chicos? ¿O alguien tiene duda? Se entiende. Entiendo. Ok, entonces Bueno, me podría... entonces, ¿Qué pasó? maestros, se trata de sustituir, ¿verdad? En Sí, lugar de que vaya la distancia al cuadrado, va a ir la fuerza. La fuerza divide todas las dos masas más la gravitación. sí, y eso hay que sacarle la raíz porque la distancia estaba al cuadrado. Para dejar de que estuviera al cuadrado y que se convirtiera en raíz, o sea, para dejar que estuviera al cuadrado la distancia, tenemos que sacar la raíz de lo demás, ¿no? Si no teníamos distancia al cuadrado a la izquierda de la ecuación y a la derecha no estaría la raíz. Para hacer que obtengamos solamente la distancia solita, que no está al cuadrado, tenemos que sacarle la raíz a todo de la derecha. Entonces, ¿me podrían decir cuánto da eso, chicos? Uy, un número muy grande. ¿O me equivoqué en algo? A ver. 3 por 10. Ah, aquí me equivoqué. Ya sé yo.
Aún así da un número muy grande. ¿Me podrían decir cuánto les da a ustedes? Por favor. Esa operación. ¿De qué? ¿De 3 por 10 a la menos 2 por 7 por 10 a la menos 3? Ajá, por el 6 por 67. 6.67 por 10 a la 11. Entre. Ah, me faltó la raíz. Ah, no, sí está la raíz. Entre 8 por 10 a la. O sea, todo lo que vale D. ¿Cuánto vale D? Chicos, ¿me podría alguien decir? Es muy grande. Deja con la operación. Se va a hacer raro porque me dio muy grande, pero. Maestro, ¿Qué pasó? al dividir todo, o sea, es decir, multiplicar 6.67 por 10 a las 11, a la 11, perdón, por 3 por 10 a menos al cuadrado, por 7 por 10 a menos 3 entre 8 por 10 a la menos 9, mi resultado fue 6.67. Por 10 a la menos 3. Aquí lo puse mal otra vez. Y eso dividirlo entre 8 por 10 a la menos 9. Ah, sí, me dio mucho más pequeño. ¿Cuánto te dio a ti, me dijiste? 6.67. Hmm, A ver. ¿Alguien más me podría decir cuánto les dio? Es que me está dando algo muy raro. Pues 10 a la menos 9. Igual me interesa que sepan cómo poner las potencias. ¿Sí saben cómo poner las potencias en su calculadora, chicos? No. ¿No? No, Ok. En Eso es- la calculadora del celular es una X y un 2 arriba, ¿no? Oh, no, ese es Ajá. al Bueno, cuadrado. ese es al cuadrado. Ajá. Aparece como XY, Ah, ¿no es lo mismo? X y Y. Y No es lo aparece mismo. como un exponente. Al cuadrado significa que la potencia sería al cuadrado. Pero aquí nos interesa poner potencias diferentes. Por ejemplo, la potencia del 6.67 es 10 a la 11, por ejemplo. Mm, O sea, profe, no es como, a ver, ya está aquí mi calculadora ujú. y lo más que me sale es raíz de, o sea, es X a la 2 X3 y XY, XY es o la que hay sea, que a la usar. Y. Sí. Ok. ¿Podrías volver a hacer la operación? Es que me salió, no me sale eso, me sale. Profe, Ajá. me salió 2.1438 por 10 a la 10. Ese tiene más sentido. Vamos a ponerlo. Hmm, Es que estos problemas, espero que no vengan así en el examen, pero creo que sí. Estos problemas. No, pues utilizar la calculadora. Yo estoy utilizando una calculadora. Nada, es que científica. Hmm, Vamos a omitir este ejercicio, chicos. Les voy a ver, es 6.67 por 10 a la 11, ¿no? Por 3 por creo 10 a la que menos 2. en la pura potencia de 10 a la 11 creo que me da 100 millones. Sí, es grandísimo. Les voy a poner el resultado que me dio a mí, pero bueno, es que estas presentaciones, ya lo he dicho antes, no las hago yo. Estas presentaciones me dan para que yo dé clases. Entonces, voy a checar, yo chequé ya el examen de física, el examen simulacro, los dos exámenes simulacro, técnicamente tres. De hecho, el que van a hacer ustedes lo hice yo. Si encuentran errores me dicen. Pero, este es en metros. Lo que se me hace muy raro es que este número es muy grande y si no tienen calculadora, no van a poder utilizar calculadora científica. Así que no tiene sentido que hagan este ejercicio así. Así que voy a checar la guía, voy a ver más cómo se aproximan más a los ejercicios que les van a tocar en el examen para ver más ese tema. Porque, o sea, no crean que esto no se ve en física, esto sí se ve en física. Pero el número es grandísimo. Se me hace muy raro que el número sea tan grande. No me tal vez la potencia 10 a la menos 9. Es que esta potencia se me hace raro. Tal vez era 10 a la 9. La fuerza. En vez de 10 a la menos 9, es que tendría más sentido si fuera 10 a la 9. Porque nos daría 0.13 la distancia. Pero bueno, no importa. Les digo, voy a checar. Esta es la respuesta por si quieren checarla, compararla con lo que les dio a ustedes. Estoy casi seguro que es esta, porque lo estoy checando muchas veces en mi calculadora y no veo ningún error. Aquí en mi calculadora me deja poner toda la expresión. Entonces, esa sería la respuesta.
pero vamos a saltarnos al siguiente ejercicio y no crean que no lo vamos a ver, ese tema, pero lo vamos a ver. ¿Saben? No en la calculadora porque el número es muy grande. Vamos a verlo más cerca a como ustedes lo verían en en su examen, que es lo que me importa. No importa tanto que en este momento que sepan cómo calcular estas fuerzas, sino que lo que me importa es que en su examen puedan hacerlo, ¿no? Porque no les van a pedir esto en su examen, no van a llevar calculadora, ¿verdad? Entonces, 2.58. O sea, todos le están dando resultados diferentes. El problema son las potencias. Entonces, voy a checarlo, chicos, y vamos a ver un problema más fácil. Este no tiene potencias, así que lo vamos a checar. Dice, calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas si una de ellas tiene una masa de 110 kilogramos y otra de 86. Este es más fácil. Este sí lo vamos a ver, chicos, y espero que este sí se entienda. Vamos a tener que aquí la masa 1 es de 110 kilogramos, ¿no? La masa 2 es de 86 kilogramos. Y la distancia es de 1.3 metros, ¿no? Hay que recordar que tenemos la fórmula que la fuerza es igual a G por M1 por M2 entre D. Entonces, hay que recordar también que G es igual a 6.67 por 10 a la 11. Déjenme confirmar el dato. 6.67 por 10 a la 11. ¿Okay? Entonces, teniendo estos datos, chicos, ahora sí les pido que lo hagan ustedes también, porfa. ¿Cuánto sería la fuerza? Este es más fácil porque no tiene que poner más que una potencia, que es el de 10 a la 11. Los que sí tengan calculadora y que no les dé error, y que sepan cómo poner las potencias, ¿me podrían decir cuánto les da este resultado? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en esta parte? ¿Qué es lo que tendrían que poner? F, ¿cuánto valdría? Primero, en cuanto a números, ¿qué tendríamos que sustituir en la ecuación? En vez de la G, poner la fórmula que es 6.67 por 10 a la 11. Ajá. Y entre los paréntesis sería 110 kilogramos. Cerramos paréntesis y en el otro paréntesis serían los 86 kilogramos. ¿Sí, no? Sí, exactamente, 110 kilogramos y 86. Perdona que me vaya a ¿Qué se chocar. ponen las comitas? ¿Qué es eso? No son gomitas, este es un 11, perdón. Ah, Sí, y esto hay que recordar que se está multiplicando, chicos. Si se ponen los puros paréntesis, significa que se está multiplicando. Bien, ¿y abajo qué iría? Entonces, El 1.3 metros. 1.3 metros, exactamente. Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es meter todo esto a la calculadora. ¿Alguien ya lo hizo? pone X, profe. ¿Cómo se pone X? Ajá, sí, ¿no es 67x10 o es por 10? Ah, es por 10. Es que sí, es la anotación, perdonen, pero esto es como si se estuviera multiplicando, chicos. Ok, es un por. Sí, es un por. Sí, es que la anotación lo utiliza así. Es de las pocas veces donde sí se ve una multiplicación con X, ¿no? Ok. Les va a salir un número muy grande. Ya lo tengo, profe. Sí. Pero no sé si esté bien. ¿Cuántos días? Me dio 4 puntos. Es que está muy grande. A ver, déjelo separar Sí, entre 3. está bien. O El que te le dio digo está los bien. primeros 3 dígitos después Sí. del punto. 4 puntos. Eso, 4.800, no, 8.537. Está bien el resultado. A mí me Esta, pasó lo mismo. sí. Entonces está bien. Este es el resultado, chicos. Profe, me da un número súper extremadamente largo. Sí. Ese es el problema con esos ejercicios. No sé por qué. A Bueno, mí me manda error. el error es porque su calculadora no da, chicos, con los números. Tiene muchos ceros. Profe, no sé si vea, pero a ver, no sé si prende mi cámara. Aquí está. Pero me dan muchísimos números. Sí, y está bien. Creo. Vamos a checar algo. O sea, no, lo checo para la próxima clase. No quiero perder su tiempo, chicos. Profe, creo que ya no se usa la calculadora, pero pues a mí me dio lo mismo, pero sin el punto antes del 4. Ah, esta es la notación científica, chicos. Si se dan Nada cuenta, más lo simplifica, ¿no? ajá, aquí después de este 4, tendríamos que mover el punto decimal a la derecha 15 veces. Agregar 15 ceros. ¿Se acuerdan de cuando vimos los prefijos? Una preguntita. ¿Qué pasó? Mire, es que no ve que está 6.67 por 10 al menos 11. Ajá. Por 10 que a la 11 ¿qué se le hace? O
O sea, ¿se le multiplica o no se le hace nada? Se multiplica. El 6.67 se multiplica por 10 a la 11. O sea, multiplicamos 6.67, le pones multiplicar por un número y el número que vas a multiplicar es 10 elevado a la onceava potencia, básicamente. Oye, gracias. Bueno, esta es una notación científica, se le llama, ¿no? De hecho, mi calculadora literalmente lo da así, no sé si alcanzan a verlo. Ah, no me tapa el filtro, déjeme quitar el filtro un momento. Nada más para que lo vean. Pero así lo da la calculadora como tal. Lo que no sé es que estoy viendo que los números son muy grandes. Es posible que... Ni sé cómo leerlos. yo tampoco, no crean que yo sé, porque son demasiado grandes, casi no se utilizan. Vamos a quitar esto para que lo puedan ver. Ah, ninguno. Ahí está. Entonces, no se va a ver casi, pero no se ve casi, pero dice por 10 a la 15. Entonces, creo que la constante de la gravitación gravitacional es por 10 a la menos 11. Y eso tendría más sentido. Profe, a mí me sale 4.85.037.371 a la E15. Sí, entonces, sí, es que cuando los números son muy grandes, muy, muy grandes, esa E15 es igual que multiplicar por 10 a la 15, ¿no? Que es lo que puse aquí. Cuando son números muy grandes se utiliza algo que se llama notación científica. En esta es como les decía de los prefijos. Vimos el giga, el tera, el kilo, todo eso lo vimos y vimos que giga, por ejemplo, era por 10 a la 9, ¿no? Tera es por 10 a la 12 y así. Bueno, con la notación científica, cuando el número es muy, 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 muy grande, solamente se coloca el primer dígito, en este caso 4, después un punto decimal, después unos 2, 3 o 4 números que aparezcan después de ese número, o tal vez más, dependiendo cada quien, y después se pone una potencia de cuántos ceros tendrías que poner a la derecha para que sea el número real, ¿no? Es como si estuviéramos utilizando un prefijo. Nada más que el prefijo no lo estamos indicando como tal, sino que simplemente estamos marcando Ah, caray, me cambió esto. Estamos marcando la potencia a la cual se multiplicaría. Voy a checar esto porque tal vez la constante gravitacional esté mal de esta presentación. Les digo, yo no las hago, me lo dieron así. Entonces, tengo que revisar si hay algún error en estos ejercicios para que lo tengan bien, ¿no? Profe, Ujú. ay, perdón por la interrupción, pero tengo una duda. ¿Por qué es elevado a 15 y ya no a 11? Ok, ese fue el resultado. Esto ya es de multiplicar por 10 a la 11, por 110, por 86. Ah, Sí, sí, cierto. Sí, ya vi, perdón. no hay problema, no hay problema. Está bien que tengan esas dudas, chicos. Pero bueno, les pido una disculpa por ese tema. Lo triste es que casi no tenemos tiempo y estos errores nos causan más tiempo, pero voy a checar esa parte, ¿no? Y Profe, vamos a ver, ¿sabe qué nos toca la siguiente clase? o sea, ¿qué clase? ¿Geografía? Ajá, sí, 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 ¿qué materia? Geografía, creo. Ay, le puede pedir la hora con mucho gusto y ya usted nos explica. Ah, no, no, no. De hecho, ya pedí más horas, chicos, porque estamos muy atrasados y en su retroalimentación muchos me dijeron que voy muy rápido. Y sí, voy muy rápido, porque el temario es un tanto extenso y no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces ya pedí más horas y espero que sí me den más horas, chicos de física, porque esto es muy difícil. Yo los entiendo, ¿no? Estos temas yo los vi inclusive, les digo, algunos ya los vi hasta la prepa, algunos hasta la universidad, y ahora sí pueden llegar a ser complicados. Entonces quiero que los aprendan bien. Entonces les pedí más horas y espero que las den para que podamos explicar esos temas y no me tengan que ¿Todos ir tan esos rápido. temas van a venir en nuestro examen? Más. El de momentos, de hecho, yo pedí que no lo diéramos porque en los exámenes simulacros es raro que venga, pero viene en el temario, ¿no? De momentos. Entonces, es poco probable que les toque, pero puede que sí. Estos de sumas de fuerza se me hacen más. Esos sí vienen, los de sumas de fuerza sí vienen. Por ejemplo, los que vimos la unidad 1 sí vienen. Los que vamos a ver ahorita también vienen, chicos. Entonces, sí es importante que los veamos. Yo sé que es muy pesado, esta materia es muy pesada, puras matemáticas, y llega a ser más complicado que las matemáticas, pero sí tenemos que verlo, chicos. Una disculpa, pero sí es algo que tenemos que ver.
Entonces, voy a checar mejor las presentaciones porque tengo que checarlas más a detalle para ver que sean ejemplos que se parezcan más al examen que van a tener ustedes, porque es lo que más nos importa en ese momento, ¿no? Ya si quieren aprender física después, lo hablamos luego, ¿no? Pero si quieren, lo importante en ese momento es que aprendan bien para su examen, porque es lo que más nos importa, ¿no? Que pasen su examen. A menos este tema es más fácil. El principio de la conservación de la energía mecánica. Este es mucho, mucho más sencillo. Simplemente nos dice que la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. La energía no puede desaparecer. Siempre un cuerpo, un objeto va a tener la misma energía, por decir así, ¿no? Nunca puede ser mayor ni puede ser menor porque la energía solamente se va a transformar, ¿no? Dice, llevamos la energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética y la potencial que posee. Es una suma, o sea, la energía total de un cuerpo o la energía mecánica va a ser la suma de dos energías diferentes, la energía cinética y la potencial. Puede que aumente la energía cinética, pero si aumenta la energía cinética va a disminuir la potencial. ¿Por qué? Porque la energía mecánica va a ser constante, esa no va a cambiar. Si aumenta la energía cinética, debe disminuir la potencial. Si aumenta la potencial, debe disminuir la cinética. Si no tenemos energía cinética, debe de haber potencial. Si no tenemos energía potencial, debe haber cinética. Pero la energía mecánica, que es la suma de estas dos energías, siempre debe ser la misma. Se conserva, ¿ok? Esa energía mecánica se conserva y siempre debe ser la misma. ¿Este punto se entiende? Chicos. Sí, Sí. maestro. Ese Ah, tema ok. es mucho más Sí. sencillo. Sí, ahorita les digo, ese tema es mucho más sencillo y me dijeron que los de las presentaciones siguientes también, así que esperemos que lo sean para que nos vayamos más rápido y que lo entiendan mejor, ¿no? Y esto sí viene en su examen. Esto, les digo, yo hice el examen simulacro que les van a poner ustedes y esto sí viene, estoy segurísimo. Entonces, Profe, ¿le puede regresar, porfa? claro, perdón, me avisan cuando pueda seguir. Entonces, este sí pongan mucha atención, chicos, por favor, en este problema y créanme que se les va a hacer mucho más fácil. Me avisan cuando pueda continuar. Ya, profe, gracias. Ok, entonces vamos a ver primero la energía cinética y de hecho nos vamos a tener que quedar en este punto. Pero bueno, la energía cinética que posee un cuerpo a causa de su movimiento, bueno, es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Un objeto que está en reposo tendrá un coeficiente de energía cinética equivalente a 0. ¿A qué se refiere esto? La energía cinética de un objeto, un coche, una pelota, no sé, una persona, solamente va a existir cuando se mueva, ¿no? Si se mueve un objeto, tiene energía cinética. Si no se mueve un objeto, no tiene energía cinética. Entre más rápido se mueva un objeto, más energía cinética tiene. Y aquí tenemos la fórmula que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entre más masa tenga un objeto, más energía cinética va a tener. Pero como un cuerpo suele tener siempre la misma masa, o sea, un objeto siempre va a tener la misma masa, entonces lo que nos va a cambiar la energía cinética por lo general va a ser la velocidad. Entre más rápido vaya, más energía cinética tiene, ¿no? ¿Se entiende este punto? Sí. Ok. ¿Todos entienden, chicos? Sí, profe, ¿podría dejarle tantito? Sí. Vamos a ver si alcanzamos a ver un ejemplo. Y si no, lo dejamos aquí. Bueno, no, se les iba a dejar la tarea porque me dijeron, es que tuvimos una junta y me dijeron que les encargue tarea. A mí no me gusta, pero me dijeron que les encargue y les iba a dejar una tarea, pero no les voy a dejar una tarea sin antes explicar el tema, así que por hoy no es de tarea. Pero el miércoles prácticamente seguro que tengan tarea de física, chicos. Lo siento, pero Ya está, profe, gracias. lo siento, pero a mí me lo piden. Entonces, aquí hay un ejercicio muy sencillo. Dice, calcular la energía cinética de un coche de masa de 1.500 kilogramos que circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Aquí hay algo importante que notar en este ejercicio, chicos. La masa la medimos en kilogramos y la velocidad debemos, en energía cinética, medirla en metros entre segundo. Entonces, no podemos utilizar los 90 kilómetros por hora. Tendríamos que convertirlo primero a metros entre segundo. Entonces, rápidamente, antes de que termine la clase, ¿alguien me podría decir cuánto equivale esa velocidad en metros entre segundo?
¿Podrían calcularlo, por favor? Y me dicen cuánto vale. Espero que se acuerden cómo hacer conversiones. ¿Sí se acuerdan cómo hacer conversiones, chicos? No. ¿No? A ver, ¿quién de aquí sí No. se acuerda cómo hacerlas? Yo, maestro. Ok, ¿alguien más? Poquito. Ok, bueno. Yo. Ok. Más o menos. 25 metros sobre segundos. Kilómetros se está dividiendo. A ver. Ah, Tenemos los 90. Ah, me equivoqué. Tenemos los 90 kilómetros entre hora. Esto tenemos que poner kilómetros abajo. Un kilómetro son 1000 metros arriba. Por 3000. Ah, no, espérate. Ah, no, sí, 3600 segundos entre una hora. ¿Estoy bien, chicos, o estoy mal? Bien. Ok. Bien. Entonces, no, nos daba 324, chicos. Metros entre segundo. Hay que recordar esto, chicos, cómo convertir unidades. Si tenemos kilómetros arriba, debemos poner la conversión de kilómetros a metros, kilómetros abajo, metros arriba, ¿no? Si tenemos que convertir horas en segundos y las horas están abajo, espérate, no, eso está mal. Va abajo el Sí. 300, ¿no, profe? Chicos, ¿qué pasó? Ah, me salí. Las horas iban abajo. Entonces sí estaba bien el otro resultado. Sí, es 90 entre 3, sí, entre 3.6. Es 25. 90 por 1000, ¿verdad? Ujú. Sí, 90 por 1000. Lo vamos a ver en la próxima clase, De porque hecho, veo ya que tengo el resultado, maestro. 25, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces sí estaba bien, compañera. Una disculpa. Chicos, también me falta repasarla a mí. Hay que checar muy bien las conversiones, porque las conversiones no crean que son, ¿cómo les diré? Un tema cualquiera y no lo vamos a ver. Al contrario, las conversiones de unidades son uno de los temas que más vamos a estar viendo continuamente. ¿Ok? Ahorita lo hice rápido, no los dejé ni que anotaran, porque quiero que lo veamos la próxima clase. Ya acabó la clase, ya no puedo continuar más. Nada, era para comprobar la respuesta de la compañera y ni siquiera lo hice bien, pero bueno. Entonces, les recomiendo que para la próxima clase, como vamos a ver muchos ejemplos así, seguramente, sí, ese también está en kilómetros por hora, eh, repasen para la próxima clase como tarea, ¿cómo les diré? Tarea sin que se las vaya a calificar en Classroom, repasen las conversiones, por favor, chicos, de unidades, conversiones de unidades, equivalencias, porque las vamos a ver la próxima clase. Y si quieren checar la fórmula y tratar de hacer el ejercicio, me dicen. Y empezando la clase del miércoles, que es cuando nos toca de nuevo, me dicen cuánto les da el resultado. Y aquí en clase vamos a ver si era correcto. ¿Ok? Una disculpa por la falta de la gravitación. Si está mal la fórmula, no estoy seguro, pero voy a checarlo. Les voy a decir la próxima clase y lo vamos a ver muy rapidito y nos vamos a pasar a este tema que es bastante más fácil. Entonces, si no queda ninguna duda, sería todo por hoy y nos veríamos el miércoles, chicos. Sí, Adiós, profe. profe. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Luego, Hasta luego. hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Va bien, después les hablo. Pero eso no lo había hablado con otro grupo. Pero bueno, luego, no me acuerdo con qué grupo lo hablé. Pero bueno, ahorita estoy haciendo torneo de Fortnite, pero lo hablamos después, chicos, porque ya necesitan iniciar su otra clase, su siguiente clase. Ya no se puede. Bueno, esta es la última semana. Ya ya va a terminar el torneo, así que será para después, pero chicos, yo tengo que terminar. Es solo, pero bueno, chicos, ya después platicamos si quieren de cómo era el torneo, porque ya va a acabar, ya ya no se pueden inscribir. Pero bueno, nos vemos y hasta luego. Adiós. Ok, si no queda nada más que decir, chicos,
Entonces, voy a terminar la reunión y nos veríamos el miércoles.